Me llamo Guadalupe Morales. Tengo 63 años. Esa mañana manejé por las calles de Guadalajara con una bolsa de mandado en el asiento del copiloto y un cheque doblado cuidadosamente en mi cartera. El aire olía a tierra húmeda del río Atemajac y las nubes colgaban bajas, cargadas de lluvia primaveral. Me dije que era solo un recado más dejar algunas cosas para Mariana. Tal vez quedarme un rato para ayudarla con la cuenta de la luz. Su casa estaba en una calle tranquila de Zapopan, rodeada de jacarandas, el tipo de lugar donde mi esposo soñaba que envejeceríamos juntos. Yo ayudé con el enganche después de su divorcio. Le dije que era una ayudita temporal. Eso fue hace 5 años. Adentro, la cocina estaba llena de correo a medio abrir y dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Mariana estaba junto al fregadero, con el teléfono pegado al oído, la voz tensa. Ya te dije, lo mando la próxima semana, espetó antes de colgar. Luego me vio. Mamá, no te pedí que vinieras. Sonreí como sonríen las madres cuando ya están pidiendo disculpas. Solo pensé en traerte unas cosas: leche, pan, el café que te gusta. Puse la bolsa en la mesa y traje el cheque para... Te dije que yo me encargo, me interrumpió. Su tono me golpeó como bofetada. El aire entre nosotras cambió. Se volvió denso, frágil. Intenté mantener la calma. Cariño, es solo la cuenta de la luz. No quise. Cerró la puerta de un gabinete con fuerza. Siempre haces lo mismo. Piensas que no puedo con mi vida. No es lo que pienso, dije en voz baja. Pero las palabras sonaron pequeñas, casi quebradizas. Se giró, con los ojos encendidos de coraje. No sirves para nada. Vete y no vuelvas. El sonido llenó la habitación cortante, definitivo, demasiado fuerte para las paredes que alguna vez guardaron risas. Por un segundo, me quedé ahí, con las manos aún en la mesa. Luego tomé mi bolsa, enderecé la bolsa del mandado para que no se cayera y salí. La lluvia comenzó cuando llegué al porche suave, constante, purificadora. No miré atrás. Para cuando llegué al coche, algo dentro de mí se había detenido. Esa quietud que se siente como un final y un comienzo al mismo tiempo. Mañana, me dije, no regresaré. Esa noche, al llegar a casa, el silencio se sentía inmenso. Preparé un té. Me senté a la mesa de la cocina y vi la lluvia resbalar por la ventana. Era extraño cómo la costumbre mantenía mis manos ocupadas revisando el celular, esperando un mensaje que nunca llegó, preguntándome si Mariana habría cenado. Los reflejos viejos mueren más lento que el amor. Mariana siempre me necesitó. Empezó con cosas pequeñas, una factura de teléfono atrasada, cuando tenía 19 años. Te lo pago la próxima semana, dijo, con las mejillas rojas de vergüenza. Nunca lo hizo, pero no me importó. Eso hacen las madres, me decía. Luego vino la colegiatura de la universidad, cuando su beca no alcanzó. Después, la renta del primer departamento. Luego, una deuda de tarjeta de crédito que no mencionó hasta que empezaron las llamadas. En esos días, yo trabajaba turnos dobles en la oficina de nómina del hospital, con los ojos ardientes por la luz del monitor, prometiéndome que valía la pena. Solo necesitaba tiempo, guía, un poquito más de ayuda. Después de su divorcio, las emergencias se multiplicaron. Su coche se descompuso. La boutique necesitaba un préstamo. Sofía necesitaba un uniforme nuevo. Cada problema llegaba con una disculpa, y cada disculpa venía envuelta en cariño. Eres la única en quien puedo confiar, mamá. Esa frase solía llenarme de orgullo. Ahora, recordándola, sentía un dolor lento detrás de las costillas. La verdad es que nunca quise que ella batallara. Quería ser útil, demostrar que podía mantener todo unido después de que el padre de Mariana, mi difunto esposo, murió hace años. Pero el amor construido sobre el miedo a perder a alguien no es amor, es rendición. Miré mi cocina pequeña, una taza descascarada, una galleta a medio comer, una casa silenciosa, sin deudas que la ataran. Debería haberse sentido sola. En cambio, se sentía honesta.
Tal vez eso era lo que más me asustaba, no perder a Mariana, sino darme cuenta de cuánto de mí misma había regalado solo para mantenerla cerca. Esa noche, el departamento se sentía más grande de lo que recordaba. Las paredes respiraban en silencio, ese silencio que llega después de una tormenta larga. Dejé mi bolsa en la silla junto a la puerta y me quedé un momento, sin saber qué hacer con las manos. Durante años, cada noche traía un propósito: revisar cuentas, doblar la ropa de Sofía, devolver una llamada de Mariana. Ahora no había nada esperándome. Recalenté un plato de sopa y lo comí de pie en la barra. El ritmo de la lluvia afuera llenaba el espacio donde antes vivía la conversación. Pensé en llamar a alguien, tal vez a mi vecina o a Carmen de la iglesia. Pero la verdad era que no quería hablar. Solo quería escuchar el silencio. Cerca de las 9, tomé una cobija y me senté junto a la ventana. Desde ahí, podía ver el brillo tenue del río Atemajac a través de la niebla, las luces de la calle temblando sobre el pavimento mojado. Me recordó noches de hace mucho, cuando mi esposo y yo nos sentábamos en el porche a tomar café después de turnos largos, diciendo poco pero entendiéndolo todo. Una foto de Mariana de niña estaba en la mesa a mi lado. Tenía 5 años entonces, con mejillas llenas y ojos brillantes, sosteniendo una concha como si fuera un tesoro. Pasé el dedo por el borde del marco. En algún punto entre esa niña y la mujer que me dijo que me fuera, algo se rompió, y no podía decir cuándo pasó. El reloj marcaba suavemente. Terminé mi té y apagué las luces una por una. Al acostarme, el silencio me envolvió, no pesado, no cruel, solo desconocido. Por primera vez en décadas, no pertenecía a ninguna emergencia de nadie. Se sentía extraño. También se sentía como respirar. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El cielo fuera de la ventana aún era color ceniza, suave e incierto. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina, la misma que compré de segunda mano al mudarme aquí. Mis manos descansaron en la taza por un buen rato antes de abrir el cajón donde guardaba los estados de cuenta viejos. Al principio, solo quería ordenarlos, liberar espacio, pero un sobre llevó a otro. Y pronto la mesa estaba cubierta: cheques, recibos, transferencias electrónicas, todos con el nombre de Mariana. Cada uno contaba una historia que había olvidado. El préstamo para el coche en 2016. El préstamo para la remodelación de la boutique en 2018. La colegiatura de la escuela privada, que solo sería temporal. Recordé cada llamada que vino antes de esos pagos, todas enmarcadas con las mismas palabras. Es solo por ahora, mamá. Abrí mi libreta y comencé a sumar. El total crecía con cada línea: 3,000 aquí, 500 allá. Cuando la suma quedó lista, el número me miró con una acusación silenciosa: 74,000 pesos. Me recargué en la silla, mirándolo. Nunca pensé en ese dinero como perdido. Cada pago se sentía como un acto de amor, un puente sobre la distancia entre nosotras. Pero verlo en papel, claro y sin piedad, me hizo entender que lo que construí no era un puente, era una correa, y yo misma la había puesto alrededor de mi cuello. La tetera silbó otra vez, aunque no recordaba haberla encendido. Serví más café, dejando que el vapor empañara la tinta en la página. El número no cambió. Se quedó ahí, firme e indiferente. Mientras algo dentro de mí comenzaba a soltarse, el amor no me había fallado. Solo había confundido el sacrificio con la conexión. Y los números, a diferencia de los recuerdos, no mienten. Pasó una semana antes de que llegara el primer mensaje. Era un texto de Mariana: mamá. La factura del teléfono está atrasada. ¿Puedes cubrirla esta vez? El tono era casual, del tipo que asume que la historia se repetirá. Lo leí una vez, 2, y luego puse el celular boca abajo en la mesa. La pantalla palpitó contra la madera un momento antes de quedarse quieta. Por la tarde, llegó otro. Mamá, ¿me estás ignorando? La pregunta cargaba el peso de años, jalando cada instinto viejo que vivía en mis huesos. Durante todo el tiempo que podía recordar,
El silencio significaba culpa, y la culpa significaba acción. Pero esta vez me quedé quieta, preparé té, doblé la ropa y dejé que los mensajes llegaran. Al tercer día, llamó. El tono de llamada cortó el silencio como cuchillo, agudo y familiar. Vi la pantalla encenderse, su nombre brillando en ese azul suave que alguna vez me reconfortaba. Dejé que sonara hasta que paró. Luego, por primera vez, borré su mensaje sin leer el resto. Esa noche, me senté junto a la ventana con la lámpara baja. La ciudad estaba callada, salvo por un tren a lo lejos. Pensé en el número que escribí en mi libreta, el total que no podía dejar de ver, y en los años que pasé contestando cada llamada, cada necesidad. El celular vibró otra vez en la barra. No me moví. El sonido se desvaneció en el zumbido del refrigerador, mezclándose con el ritmo de mi respiración. No fue el enojo lo que me mantuvo quieta. Fue la paz, frágil pero real, el silencio de aprender que, a veces, amar significa no correr a rescatar. Al final del mes, el silencio empezó a llamar la atención. Comenzó con una llamada de mi hermana, Teresa. Nunca Alida hablaba a menos que hubiera chisme familiar que valiera la pena. Guadalupe, empezó, con voz melosa y cautelosa. Vi a Mariana en el mercado. Se veía cansada. Dijo que las cosas han estado duras desde que discutieron. No deberías hablarle. Sabes lo sensible que puede ser. Le agradecí. Prometí pensarlo y colgué antes de que la culpa se instalara. 2 días después, doña Rosa de la iglesia me detuvo después de misa. Hemos estado rezando por Mariana, dijo suavemente, apretándome la mano. Está bajo mucha presión manejando la tienda sola. Debes estar preocupada. Sonreí, cortés y pequeña, y cambié el tema al clima. Pero la semilla estaba sembrada. Esa noche, abrí la app del banco y me detuve en la pantalla de transferencias. Mis dedos temblaron mientras escribía el nombre de Mariana. El saldo parpadeaba frente a mí estable, paciente, acusador. Habría enviado el dinero entonces solo para calmar el dolor, si no fuera por el sobre escondido detrás de un libro de recetas en el estante. Había olvidado que estaba ahí. La letra de mi esposo curvaba el frente. Para Guadalupe, cuando empieces a olvidarte de ti misma. Adentro había una hoja amarillenta en los bordes. Su nota era breve. No confundas el deber con el amor. Uno te mantiene viva, el otro te mantiene entera. Me senté a la mesa hasta que la pantalla del celular se oscureció. Luego cerré la app del banco y apagué la lámpara. Afuera, la luz de la calle titilaba sobre la banqueta vacía. Por primera vez en semanas no sentí la necesidad de arreglar nada. Solo respiré, lenta y firme, y dejé que la noche sostuviera lo que yo ya no podía. Era una tarde de sábado a finales de mayo cuando llegó el golpe. Seco, impaciente, 3 toques rápidos contra la madera. Conocía ese ritmo antes de abrir la puerta. Mariana estaba en el porche, con el pelo recogido en un chongo apretado, el rostro encendido por el calor y el coraje. Detrás de ella, el sol se reflejaba en el parabrisas de un coche estacionado chueco en la banqueta. No esperó invitación. ¿Por qué dejaste de pagar mis cuentas?, exigió, con la voz ya quebrándose. Por un momento solo la miré. Los años de cansancio en su rostro me sorprendieron más que su tono. Parecía mayor de 35, agotada. De esa forma que viene de huir de ti misma demasiado tiempo. No dejé de pagar, dije con calma. Dejé de fingir que tenía que hacerlo. Me siguió adentro sin pedirlo. Pudiste haberme dicho, estaba contando con esa transferencia para la renta de la tienda. Me dijiste que no regresara, le recordé, manteniendo la voz firme. Pensé que lo decías en serio. Los ojos de Mariana se clavaron en la libreta en la mesa del comedor. La había dejado ahí la noche anterior, abierta, con páginas llenas de números y fechas. La giré hacia ella. Eso es lo que he pagado los últimos 7 años, dije. Cada factura, cada préstamo, cada vez que dijiste que era temporal. Ella revisó las páginas, con la respiración acelerada. No es justo,
dijo al fin. Lo haces sonar como si te hubiera obligado. Cerré la libreta con suavidad. No tuviste que obligarme. Lo di libremente. Esa es la parte que estoy corrigiendo. Su mandíbula se tensó. No puedo creer que estés llevando la cuenta. La miré a los ojos. No la llevo. Estoy poniendo límites. Por un largo rato. Ninguna habló. El ventilador del techo zumbaba. Un ritmo lento y constante que llenaba el espacio donde solían estar nuestras palabras. Finalmente, tomó su bolsa de la silla y se puso de pie. Bueno, haz lo que te haga sentir bien. Cerró la puerta de un golpe al salir. El eco se quedó, desvaneciéndose en un silencio que no estaba vacío, sino ganado. Me senté de nuevo a la mesa y puse la mano sobre la libreta. Por primera vez, el silencio no exigía una respuesta. Se sentía como esa noche. No pude dormir. El aire se sentía pesado, cargado de todo lo que quedó sin decir. Me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y la pluma vieja que mi esposo guardaba en el bolsillo de su chamarra. El reloj tic-tac en la otra habitación medía el espacio entre el pensamiento y el valor. Empecé sencillo. Mariana, te amo, pero no voy a financiar el desprecio. Pasé años creyendo que dar era lo mismo que amar y que ayudarte significaba mantenernos unidas. Pero ahora veo que el amor sin límites se convierte en permiso para lastimar. Si quieres ayuda, trae recibos y un plan. Si no, confío en que manejarás tu propia vida. Me detuve. Mirando las palabras, parecían firmes, no crueles, solo ciertas. Doblé la hoja, la metí en un sobre y escribí su nombre con letras pequeñas y cuidadosas. Antes del amanecer, manejé por la ciudad. Las calles aún estaban mojadas por la lluvia de anoche. La ciudad callada, salvo por el murmullo del tráfico temprano. Cuando llegué a su boutique en el centro de Guadalajara, las luces del aparador estaban apagadas, pero un brillo suave desde la trastienda me dijo que ella estaba ahí. No toqué. Solo deslicé el sobre por la ranura del correo y me quedé un momento en la banqueta. El aire olía a jazmín de un jardín cercano. Un camión de reparto pasó, sus faros barriendo las ventanas, y por un segundo vi mi reflejo mayor, más firme. Una mujer aprendiendo a vivir sin disculpas. Cuando me giré para irme, el sol comenzaba a salir detrás del campanario de la catedral al final de la calle. Por primera vez en años. No sentí culpa al alejarme. Me sentí completa. Las semanas siguientes fueron calladas. No el silencio frágil que sigue a una tormenta, sino el que llega cuando las cosas empiezan a encontrar su balance otra vez. Escuché noticias sin preguntar por Teresa, por vecinos que aún compraban en el centro. La boutique de Mariana había recortado horarios. Una de sus empleadas se fue. Las luces del aparador se apagaron varios días, antes de que reabriera con la mitad del espacio que antes tenía. No era rencor lo que me hacía notar. Era la costumbre, ese rinconcito del corazón de una madre que mide el bienestar de su hija por señales que otros pasan por alto. Luego vino la llamada de doña Rosa. Mencionó, como de pasada, que Mariana había estado ayudando en un comedor cerca del malecón del río en las noches. Dijo que está tratando de ponerse al corriente con las cuentas, agregó, como probando si yo ya lo sabía. No lo sabía, pero algo en mí se suavizó. Trabajar, realmente trabajar, significaba que por fin estaba parada sobre sus propios pies. El texto llegó un miércoles por la mañana, corto y vacilante. Sofía te extraña. Me senté a la mesa un buen rato, releyendo las palabras. No había mención de cuentas, ni rastro de disculpa, solo esa pequeña frase que sonaba como una puerta entreabierta. Mi respuesta fue simple. Las dos son bienvenidas a cenar. Ese viernes vinieron. Sofía corrió a abrazarme primero, su cabello oliendo ligeramente a champú de fresa. Mariana se quedó cerca de la puerta, con los ojos inseguros pero no desafiantes. Sonreí y señalé hacia la cocina. Hice pollo al horno. Dije, tu favorito. Cenamos en silencio. El sonido de los cubiertos llenando los espacios donde antes vivía la culpa. Cuando se fueron,
Me quedé en el porche viendo las luces traseras de su coche desvanecerse por la calle. El silencio que siguió ya no era soledad. Era algo más suave, como el sonido del perdón llegando, no en palabras, sino en pruebas. El verano regresó a Guadalajara lentamente. El aire cargado de jazmín y calor. Los días se alargaban. Las noches zumbaban con grillos. Para julio, las cenas con Mariana y Sofía se habían vuelto algo suave y predecible cada pocas semanas. Sin hablar de dinero, sin conversaciones cautelosas sobre el pasado, solo comida, risas y un silencio que ya no dolía. Una tarde de sábado. El cielo ardía dorado sobre la calle Hidalgo. Puse la mesa en el porche, platos sencillos, limonada, rebanadas de pastel de durazno enfriándose cerca de la ventana. Mariana llegó con un vestido que no le había visto antes, el pelo suelto, los hombros menos tensos. Sofía subió los escalones de un brinco, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. «Son para ti, abue», dijo. Las tomé, sonriendo. «Están preciosas». Mariana ayudó a llevar los platos afuera, sus movimientos calmados, sin prisa. Cenamos mientras el sol se hundía detrás de los tejados. La charla vagó desde las clases de natación de Sofía hasta la nueva cafetería cerca de la plaza. Nada pesado, nada que exigiera reparación. Cuando los platos quedaron vacíos, Mariana se recargó en su silla, mirando la calle donde los niños jugaban con luces de bengala. «Se está bonito aquí», dijo en voz baja. «Tranquilo», asentí. «Lo es». No se disculpó, y no le pedí que lo hiciera. Algunas cosas sanan mejor sin autopsia. Cuando el crepúsculo se profundizó, se levantaron para irse. Sofía me abrazó fuerte, su risa cálida contra mi hombro. Mariana se quedó un momento más en los escalones. Me miró, luego al foco junto a la puerta, el que su padre instaló hace años. «Siempre lo tienes encendido», dijo suavemente. Alcancé el interruptor. La bombilla titiló, echando un brillo suave por el porche y hacia el jardín. «Esta luz ya no es para esperar», dije. «Es para la paz». Ella asintió, entendiendo más de lo que las palabras podían contener. Cuando se fueron, la casa quedó callada otra vez, pero no vacía. La luz del porche ardía firme, un pequeño recordatorio dorado de que la paz, una vez encontrada, no necesita permiso para quedarse.